El menú de hoy es actualidad política, guerra y algo de tecnología que no me he olvidado de vosotros. Los ucranianos están avanzando en algunos suburbios de Kiev y de hecho en los reconocimientos que han hecho ven a los rusos batirse en retirada. Sigue habiendo combates, pero los rusos están muy desorganizados. Los ucranianos capturaron Irpin, que es una ciudad estratégica muy cerquita de Kiev, un suburbio que una vez fue tranquilo y lleno de árboles, con una población de unos 70.000 habitantes antes de la guerra, pero que al menos unos 4.000 han huido. Este tipo de retiradas están haciendo que los rusos negocien, o al menos eso parece, ya que los rusos son conocidos por no decir la verdad ni a su médico. Con una capacidad y con un armamento superior, los rusos parece que no tienen intención de renunciar a sus planes de tomar la capital. Y mezclando tecnología con política, a la gente de Samsung le ha quitado la letra Z a los Fold para que no los confundan con los símbolos que están utilizando los rusos. Todo esto nos va a afectar y ya nos está afectando. Inflación, escasez, problemas logísticos. El Programa Mundial de Alimentos dice que se nos viene una crisis alimentaria a nivel global. Ucrania está en el epicentro de esta crisis de alimentos y en concreto una crisis de granos más allá de lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que Ucrania y Rusia son los principales productores de grano del mundo. Y mientras tanto, el coronavirus sigue por aquí. Los expertos siguen hablando de la variante BA2, que además de ser muy contagiosa, sigue afectando a la población de personas mayores que no tienen la pauta completa de vacunación. Y el hecho de que ahora no se esté hablando continuamente en las noticias de lo mismo, lo cual es muy aburrido, nos tiene que llevar a pensar que no debemos bajar la guardia, a pesar de lo que digan nuestros queridos amigos escépticos. Y mi recomendación, y la de muchos expertos, es que estés atento a las cifras de contagios de tu zona, que uses mascarillas de calidad, que si tienes dudas te hagas test caseros y si no te pusiste la dosis de refuerzo, póntela. Volviendo al tema de Rusia, las promesas rusas de retirarse o de bajar la intensidad de los combates no se las cree nadie. De hecho, a pesar de las conversaciones de paz donde se lanzan puñales por los ojos los representantes de cada uno de los dos bandos, de hecho, el otro día leí de que algunos de los ucranianos habían mostrado síntomas de envenenamiento. Y ya os comenté, creo que lo comenté el otro día, ¿no? Que había una foto de una reunión entre los representantes rusos y ucranianos y alguien decía a pie de foto, fíjate, a ninguno se le ocurre coger una botella de agua. Y es que tienen muy mala idea esta gente, ¿eh? O sea, que sea una conversación de paz no implica que no quieran matarlos por envenenamiento. Y decían que había uno que había mostrado síntomas de envenenamiento por el chocolate. Pero bueno, seguimos en una guerra de propaganda, todo hay que cogerlo con pinzas. Y a pesar de esas promesas de que los rusos dicen que van a bajar la intensidad, pues los bombardeos siguen aumentando y ya vamos por 4 millones de refugiados. El presidente Biden está considerando un plan para liberar 1 millón de barriles de petróleo por día durante los próximos 6 meses, echando mano de esa reserva estratégica. Lo más probable es que esto alivie la presión sobre los mercados donde los precios del petróleo han subido debido a las preocupaciones sobre el suministro. Y ayer escuchaba una entrevista que hizo Jordi a un experto de temas militares que decía una cosa muy interesante. Decía que una forma inteligente de poder hundir a Rusia sería que Occidente hablara con la OPEP y acordaran una bajada del precio del petróleo. Y eso ya sí que sería un último clavo en la tumba del zarato de Putin. Los rusos derribaron accidentalmente su propio avión. Las fuerzas rusas, que por lo visto no solo luchan con una moral baja, con escasez de armas, de alimentos y un desajuste logístico tremendo,
Por lo visto, derribaron accidentalmente su propio avión y se negaron a cumplir órdenes, dice uno de los jefes del espionaje británico en un discurso que dio el pasado jueves en Australia. Y aunque las fuerzas rusas superan en número a las fuerzas armadas de Ucrania, los soldados han tenido problemas con los alimentos, las comunicaciones y el combustible. Y eso afecta de lleno a la moral de los soldados, que muchos fueron engañados pensando que estaban haciendo maniobras en Bielorrusia, y mira tú por dónde acabaron en una violentísima y sanguinaria guerra de invasión. Vuelvo a mencionar lo que decía ayer el invitado de Jordi. Cada vez que se ven en las fotos cadáveres de soldados ucranianos, este invitado decía, fíjate que los cadáveres de los soldados ucranianos no llevan botas. ¿Por qué es esto? Porque el equipamiento de los soldados ucranianos es de mucha mejor calidad y el de los rusos tiene muy mala calidad. Están pasando frío, tienen botas que se mojan y eso afecta a la moral, obviamente. Es decir, si estás mal equipado para ese invierno y eso de estar ahí, pues ahí tirado sin posibilidad de ducharte, mojándote, pues es una movida. De hecho, la inteligencia británica está hablando de que hay soldados rusos que se han rendido o que han saboteado sus propios vehículos para evitar combates. Y esto está creando un montón de problemas internos en el ejército ruso. La inteligencia de Estados Unidos dice que Putin ha sido mal informado desde el principio de todo esto, que Putin cada vez está más aislado, cada vez es más inaccesible, que cada vez está más paranoico, cambiando continuamente de residencia y rodeándose de gente súper leal a él, en la que él confía. De hecho, él ha destituido ya al jefe del FSB, de la ex KGB. Dice uno de la inteligencia de Estados Unidos, dice, creemos que sus asesores lo están informando mal sobre el mal desempeño del ejército ruso y cómo las sanciones están paralizando la economía rusa. El secretario de Estado Anthony J. Blinken dice, con respecto al presidente Putin, pues mire, lo que puedo decir es esto y lo dije antes. Uno de los talones de Aquiles de las autocracias es que no hay personas en esos sistemas que digan la verdad al poder o que tengan la capacidad de decirle la verdad al poder. Y creo que eso es lo que estamos viendo en Rusia. Esto es muy interesante. Bueno, seguro que muchos de vosotros habéis visto esa peli de la de los últimos días de Hitler, con un Hitler enfermo y enloquecido en un búnker y todo el alto mando militar sin ser capaz de decirle la verdad, aterrorizados por decirle, no, es que esta unidad que está usted moviendo en el tablero no existe. Se los han cargado a todos. Pues se ve que Putin causa tanto miedo entre los altos cargos, altos mandos, que no le dicen la verdad. Esto es el problema de los gobiernos mega autoritarios, que si tú tienes miedo de que te deporten o te destituyan o te envenenen, pues vas a decir lo que quieran decir con tal de mantenerte en el cargo o por pura supervivencia. Y de hecho es lo que estamos viendo. Los planes que se le dieron a Putin para invadir Ucrania estaban fuera de lugar. Aludo otra vez al tuit de Yasser. Por lo visto, la inversión de Rusia en sus fuerzas armadas y el dinero real que se traduce en equipamiento y armamento no es todo el que se gastó. Y solo hay que ver las fortunas de los altos generales y de los altos jerarcas del ejército ruso. La corrupción también es un problema en Rusia y eso se ve en el equipamiento. Y que el ejército de Ucrania no solo se defendiera, sino que ha comenzado a contraatacar es algo que dice la inteligencia estadounidense que no le está llegando
totalmente a Putin y que Putin no tiene un cuadro real de lo que está ocurriendo. De hecho, Putin ha puesto a 2 altos funcionarios de inteligencia bajo arresto domiciliario por proporcionar información deficiente antes de la invasión, algo que puede que haya aumentado el clima de terror. Bueno, el otro día os hablaba del grupo Wagner. Os hablaba del grupo Wagner porque en la página web de Radio Televisión Española vi un documental muy interesante, muy cortito, pero muy interesante del grupo Wagner. Ahora mismo, la verdad es que hay 2 cosas que estoy valorando mucho a nivel de servicios de Internet. Hablo de aquí, de España. Uno es la biblioteca pública, que tiene una cantidad de material. Ahora mismo me estoy leyendo el 3er volumen de Dune, el de los hijos de Dune se llama, volumen 3, y cómics que estoy leyendo, libros. Y otro es el Netflix español, que yo creo que es la gran hemeroteca de Radio Televisión Española y la gran cantidad de contenidos que si tú no ves la televisión, como en mi caso, que es que no nos interesa ni a mi mujer ni a mí la televisión, pues lo que vemos es contenido bajo demanda. Y yo lo veo en la tablet, obviamente. El grupo Wagner, que son estos mercenarios, este ejército privado, pues sigue llegando a Ucrania. De hecho, han triplicado los efectivos sobre el terreno y ahora mismo se estima en que más de 1000 efectivos del grupo Wagner están en Ucrania, que son carne de cañón para aliviar las bajas, las altísimas bajas rusas. Su presencia específicamente está en la región oriental conocida como el Donbass, el hogar de los separatistas respaldados por Rusia. Y esto está generando preocupación porque todo el mundo conoce la historia de este grupo. Esta gente no respeta los derechos humanos, llevan a cabo ejecuciones de civiles y también llevan a cabo violaciones. Y hay acusaciones de ese tipo. Y además, cuando aparece por ahí un periodista que se dedica a denunciar las cosas que hace el grupo Wagner, pues también ese periodista, sobre todo si está en Rusia, empieza a sufrir el acoso de esta gente. El fundador del grupo Wagner es un tío que se llama Yevgeny Prigozhin, es un empresario ruso, es un colaborador cercano de Putin y se le conoce como el chef de Putin, debido a su negocio de catering que ha organizado pues banquetes de Estado para Putin. Putin eligió Wagner, el fundador Yevgeny Prigozhin, y pues escogió el nombre de Wagner para honrar al compositor, que era uno de los favoritos de Hitler. Y de hecho, Utkin, que es el actual responsable del grupo Wagner, es un conocido fan del paso de oca y de quemar libros y de pasear con esvásticas. El tío tiene... ¿Habéis visto en el uniforme de las SS, en los picos del cuello de camisa, ¿no? Una especie de pines que llevan los oficiales y los de la SS, pues el tío los tiene tatuados encima de las clavículas, como si llevara el uniforme de las SS tatuado. O sea que el tipo es un nazi de libro. Curiosamente, ¿no? Dice Putin que quiere desnazificar Ucrania. Pues podría empezar por el grupo Wagner. Es posible que estos soldados se utilicen como carne de cañón para limitar las pérdidas rusas, que es lo que dicen los servicios de inteligencia. Bueno, en las negociaciones de paz se ha visto a un oligarca ruso, uno de los sancionados, el conocido Roman Abramovich, el propietario del club de fútbol Chelsea. Este apareció en las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estambul y se comenta que desempeña un papel no oficial. Y os doy un dato curioso. Abramovich ha sido sancionado por el gobierno británico, pero no por Estados Unidos. Y ha sido sancionado por el gobierno británico por sus vínculos con Vladimir Putin. Y vamos a hablar un poco de tecnología. He encontrado un artículo muy interesante en Wired que se titula así: VPN para los rusos.
Los rusos necesitan VPNs y el Kremlin los odia. Si os fijáis, el mundo, dentro de lo que es el Internet global, una cosa abierta, pues hay como 4 islas, que son Corea del Norte, Cuba, China y Rusia. Y no sé si habrá alguna más. Pero estos países tienen sus propias intranet y tienen su propio control de Internet. Quizá en Cuba, no lo sé, quizá en Cuba el problema mayor es la penetración de Internet. Pero en países como Corea del Norte o China o Rusia, pues el control es total y va a más. Y van a más. De hecho, en Corea del Norte, en el pasado grabé un podcast con una noticia que a mí me fascinó, que era gente que estaba mandando pendrives a Corea del Norte para que los coreanos del norte accedieran a literatura que estaba prohibida allí. Interesante. Los VPN es una forma que tiene un chino o un ruso de conectarse y tener acceso a páginas web bloqueadas por el gobierno o por los censores chinos. A los que estamos en Occidente, los VPN nos permite modificar la ubicación desde donde nos conectamos y eso te va a permitir conseguir YouTube Premium a precios de la India en rupias, Netflix a precio de las liras turcas o DAZN a precio de pesos colombianos. Y ahí os dejo la historia. Por ahí hay gente que comenta que con el navegador de Microsoft Edge y el VPN gratuito o la Internet, que no sé por qué, pero en Chrome no está, puedes modificar tu ubicación, darte de alta, pagar por estos servicios y pagar mucho menos. El problema de los rusos es que tienen difícil para pagar un VPN, ya que ni Mastercard, ni Visa, ni PayPal se pueden utilizar. Interesante. A mí esto me recuerda a algún relato que publiqué en mi primer libro, creo que fue en mi primer libro, donde habla de esa distopía en el que el Internet está tan bloqueado en algunos países que realmente lleguemos a un punto en el que haya países enormes completamente aislados de Internet, que tengan su propio Internet, su propia producción audiovisual y su propia piratería. Bueno, en el caso de China tienen su propio Twitter, su propio WhatsApp, tienen sus propias redes sociales y los mismos rusos tienen su propio Facebook. Bueno, hablando de tecnología y ya dejando el tema político estratégico, uno de los heavy users, de los usuarios más avanzados que conozco y más capacitados que conozco, es el buen amigo de este podcast, el amigo lector de Ciudad de México, Patria, de Patria Segunda, del que os habla. Recientemente nuestro amigo lector se ha hecho con un iPhone, un modelo antiguo, y me ha estado comentando su experiencia, que se puede resumir en una palabra: penosa. Una experiencia penosa. De hecho, uno de los usos que hace de esa manera intensiva de usar su iPhone o cualquier tecnología, es que él copia textos a aplicaciones que traducen ese texto a voz. Y de esa manera, pues poder crear sus propios audiolibros. ¿Cuál es el problema con iPhone? Pues que cuestiones tan sencillas como copiar y pegar se ven limitadas al número de palabras que puede copiar y pegar. Es decir, que hay aplicaciones, Safari por lo visto no, pero hay aplicaciones que no les permiten copiar cantidades grandes de texto, cosa que con Android pues no tiene problema. Otro problema es el tema de la aplicación archivos, el sistema de archivos de Apple, que no es tan abierto como en el caso de Android y que le limita mucho, y de hecho ha tenido que echar mano de Google Drive y de servicios intermedios para mover archivos de una aplicación a otra. Y eso es, pues... El otro día leía, hablando del MacBook Air, ¿no? El nuevo MacBook Air, que le han metido el SoC M1.
Y decían, pues no sé si era en The Wire o en Verge, decían algo así como que sí, que muy bonito eso de ese hardware tan potente, pero el software apesta, es un problema y llevan así desde prácticamente el principio. Yo sigo con mi teléfono Android, estoy muy contento con mi Android, pero lo que es más interesante es que lo que estoy utilizando cada vez más es mi tableta Samsung. Bueno, la estoy utilizando a diario, porque tengo ahí acceso a la biblioteca pública, porque estoy con la aplicación Sync SYNC sincronizando cosas con el NAS para poder trabajar con Obsidian en textos y tenerlo todo sincronizado, cosa que me resulta sumamente útil. He encontrado una noticia muy, muy curiosa de un tipo que se dedicó a mirar imágenes por Google Earth y vio que en el patio trasero tenía una cantidad descomunal de bicicletas, por cierto, bicicletas robadas. La historia tiene lugar en Oxfordshire, en Inglaterra, y según los medios locales, la policía abrió una investigación a un señor de 54 años tras descubrir el lugar. Al parecer, el hombre fue arrestado a principios de este mes después de que los vecinos comenzaran a quejarse de que tenía una especie de chatarrería gigantesca de bicicletas que se había convertido en un nido de ratas, creando un problema de salud. Claro, hay gente, que esto sí que da para muchos podcasts, hay gente que se dedica a mirar Google Earth. Se dedica a mirar Google Earth y a encontrar cosas curiosas, ¿no? Desde, en fin, gente que ha dejado la ventana abierta y está haciendo cositas raras en el interior de su casa pensando que nadie lo está viendo. Gente que se cae de su bicicleta. Cosas raras, ¿no? Y de hecho hay una cantidad de artículos divertidísimos de cosas que hay en Google Earth, pero que es tantísima la información que hay, son tantísimas las imágenes que hay en Google Earth que procesarlas todas pues lleva mucho tiempo. Pero hay gente que está en ello. Hay gente que se está dedicando a mirar las imágenes de Google Earth y hubo alguien que se dedicó a mirar las casas de los vecinos y dijo, caramba, pero ¿esto qué es? De hecho, en relación con la historia del ladrón de bicicletas, una vecina ya había avisado a la policía por la cantidad ridícula de bicicletas, según la denuncia de la señora. ¿Y tú, has encontrado algo raro en Google Earth? Yo reconozco que de vez en cuando me gusta ver ciudades raras. En plan, me voy a meter en la capital de Kazajistán. Me voy a meter en este pueblo de Siberia. Y me resulta algo fascinante porque normalmente si tú quisieras ver imágenes de un país súper remoto, eso, lo que ofrece Google es... Y Google Street View, más que Google Earth. Google Street View es increíble. Hay una película en Netflix, por lo visto, de unos programadores alemanes que tenían el mismo producto. No sé si quién le copió a quién, pero bueno, tengo ahí pendiente para ver la película. Bueno, Elon Musk, uno de los personajes más controvertidos que hay. Por cierto, sigo con mucho interés el podcast Elon del amigo de Mixio, un podcast muy, muy interesante. Este señor, Elon Musk, es un generador de noticias y de polémica continua. O sea, el tipo es el dueño de varias empresas punteras de tecnología, Starlink, SpaceX, Tesla. Bueno, pues ahora ha dicho Elon Musk que confía en que los humanos podrán transferir su personalidad al robot humanoide de Tesla. Bueno, otra de las empresas que tiene este señor es Neuralink, que esto merece un especial aparte. Claro, yo leo con un escepticismo total algunas de las cosas que promete Elon Musk, hasta el punto de que dudo seriamente de que me esté contando la verdad o simplemente esté agitando el avispero de las noticias. Bueno, pues resulta que Elon Musk ha creado el Tesla Bot, un robot bípedo, un robot androide que dice que va a transferir la conciencia. El robot se llama Optimus, que vaya nombrecito, tío, o sea, Optimus, ¿qué?
¿Y de apellido qué? ¿Prime? Bueno, la cosa es que a mí el asunto de transferir la conciencia a un robot, esto ya no es que sea ciencia ficción, no es que sea transhumanismo, es que él prometa que durante su vida en su cuerpo biológico, haga eso, me parece una magufada. Y me encantaría comerme mis palabras si con Verso 72 de Vidas en Red, en vida, vea personas llegar a Marte. Que esto ya tienen fecha para llegar a Marte. Que los humanos lleguemos a Marte, yo lo dudo seriamente. O sea, es posible, ¿eh? Pero me parece una cosa muy increíble. Me gustaría verlo en vida. O sea, ver a humanos poniendo su pie en Marte y estableciendo una base en Marte. Seguramente me pasaría un año entero hablando de ese tema. Pero lo dudo. Bueno, la cosa es que el robot Optimus va a tener tecnología de Tesla, tecnología de inteligencia artificial, y la idea también es que sea una especie de robot industrial, tareas domésticas, que permita, según palabras del amigo Elon, realizar las tareas repetitivas o aburridas, como sacar un billete en la web de Renfe. Eso último es broma, eso último es de mi propia cosecha. ¿Veremos a un robot hacer ese tipo de cosas? Leí otra noticia que lo he leído hoy, no sé si la noticia cuánto tiempo tiene, seguramente sea de esta semana, de que la gente de Boston Dynamics ya está vendiendo, ya está comercializando robots para tareas industriales. Un robot, no en plan el robot que hemos visto, el perrito ese electrónico que todos los que hemos visto Black Mirror tanto miedo nos da, sino un robot que básicamente mueve cajas. Y los ejecutivos de Boston Dynamics dicen que por cierto, creo que lo compró Hyundai, ¿no? Bueno, pues los ejecutivos dicen que cada vez hay más falta de mano de obra y que este robot pues va a permitir aliviar la carga de trabajo en las empresas y demás. Aunque creo que el robot solo levanta cajas de 50 libras o algo así. Vale, eso sí, eso es otra cosa. O sea, que en 10 años la robotización de todo vaya a más es un hecho. Con una Europa envejecida, con unos Estados Unidos que se tragan la inmigración y los incorporan al mercado de trabajo teniendo unos índices de desempleo bajísimos. Me parece pero que muy interesante que la robotización aumente. También es cierto que además de aumentar la robotización, yo creo que si necesitamos más gente, tenemos que tener políticas migratorias eficaces. Yo no estoy en contra de la inmigración, estoy en contra de la inmigración irregular o ilegal, pero yo creo que si Europa necesita mano de obra y gente cualificada, pues deberíamos de abrir nuestras puertas para, de manera controlada, de manera eficaz, incorporar al trabajo a gente que nos van a pagar las pensiones y que van a hacer que nuestras economías sigan creciendo. ¿La robotización es una ayuda? Sin duda, sin duda. Pero a la par, creo que deberíamos cuidar de los sistemas educativos y educar a ciudadanos, no solo educar como en un mundo feliz, ¿no? A alfas, a betas, a los patricios, a los plebeyos / técnicos / mecánicos y a los parias. Y aquí aprovecho para terminar con una nota de crítica. Ese político que promete, con nombre señor Pedro Sánchez, que hizo una fulgurante campaña electoral prometiendo un montón de cosas muy concretas y luego asegurando en Estados Unidos que él se le conoce por ser un político que cumple, pues prometió que no iba a tocar ni la filosofía ni las humanidades en los programas educativos obligatorios. Se las han cargado. Y esto reviste una gravedad enorme.
no hace falta ponerse conspiracionista. Algunos dirán y lo podrían justificar diciendo, no, es que necesitamos gente con más competencias en matemáticas, lenguajes de programación, tecnología. Sí, me parece lo que tú quieras. Pues hagamos estudiar más a los estudiantes, en lugar de idiotizarlos para hacerlos técnicos competentes, pero no gente de letras. Las humanidades son esenciales. Y como decía alguien en Twitter, esto a los políticos no les preocupa, a los políticos del signo que sean, porque los mismos del PSOE son conocidos por llevar a sus hijos a colegios privados, con lo cual a ellos no les va a afectar. Ellos sí van a estudiar historia, van a estudiar literatura, van a estudiar filosofía y humanidades. Y lo único que verán será, desde su coche, verán a los estudiantes normales ir a colegios normales para educarlos como esclavos y no como hombres y mujeres libres. Así que a disfrutar lo votado.